La luz roja de advertencia parpadeaba de forma constante en la oscuridad del observatorio Kepler. La teniente comandante Sarah Chen se frotó los ojos cansados y miró la pantalla de nuevo. Llevaba 6 horas seguidas vigilando los monitores del espacio profundo, y su turno no terminaría hasta dentro de 2 horas más. El observatorio flotaba en el frío vacío entre estrellas, lejos de la Tierra y las otras colonias humanas. Era una de las 2 estaciones que vigilaban la oscuridad más allá del espacio humano. La mayoría de los días no pasaba nada. Sarah y su pequeña tripulación de 8 personas pasaban el tiempo revisando equipos, enviando informes a la Tierra e intentando no volverse locos por la soledad. Sarah se había ofrecido voluntaria para este puesto hacía 3 años. Quería ser la primera humana en detectar vida extraterrestre. Cada día esperaba ver algo nuevo en sus pantallas, algo que demostrara que los humanos no estaban solos en el universo. Pero día tras día, solo había silencio. La luz de advertencia parpadeó más rápido. Sarah se enderezó y revisó sus instrumentos. El detector de frecuencia cuántica estaba captando algo extraño. Nunca había visto lecturas como estas. La señal provenía de una dirección donde no debería haber naves humanas. Martínez, ven a ver esto, llamó Sarah a su oficial de comunicaciones. El sargento Luis Martínez flotó hacia su estación. En la baja gravedad del observatorio, todos se movían empujándose contra las paredes y los asideros. Miró la pantalla de Sarah y frunció el ceño. Eso no está bien, dijo. La señal está usando frecuencias cuánticas que ni siquiera sabemos cómo generar. Sarah sintió que su corazón se aceleraba. Era esto. Era lo que había estado esperando. ¿Puedes decodificarla? Martínez se impulsó hacia su propia estación y comenzó a trabajar. Sus dedos se movían rápidamente sobre los controles. Va a llevar tiempo. La señal es muy compleja. Pero, Sarah, hay algo más. Esta señal es increíblemente potente. Quien quiera que la haya enviado tiene una tecnología mucho más allá de cualquier cosa que tengamos. La doctora Emily Watson, la oficial científica de la estación, se unió a ellos. Era una mujer pequeña, de pelo cano y ojos agudos. Llevaba 20 años estudiando señales espaciales. ¿Qué tenemos? Sarah le mostró las lecturas. La doctora Watson las estudió detenidamente. Su rostro se puso serio. Esta no es una señal natural. Fue creada por seres inteligentes, y están usando métodos que creíamos imposibles. Los 3 trabajaron durante la siguiente hora. Lentamente, la señal comenzó a tener sentido. No era ruido aleatorio, ni un fenómeno espacial natural. Era un mensaje muy largo y detallado. Creo que tengo algo, dijo Martínez. Su voz sonaba emocionada, pero también preocupada. Es una llamada de auxilio, pero no como ninguna que haya visto antes. Este mensaje contiene cantidades masivas de datos, imágenes, sonidos, fórmulas matemáticas, cartas estelares. Es como si alguien estuviera tratando de contarnos todo sobre sí mismo de una sola vez. La doctora Watson miró los datos decodificados que fluían por las pantallas. Se hacen llamar el colectivo Celani. Por lo que puedo entender, son una civilización pacífica de comerciantes. Tienen colonias en docenas de mundos. Sarah sintió frío a pesar del calor de la estación. ¿Por qué envían una llamada de auxilio? Llegaron más datos. Aparecieron imágenes en sus pantallas. Hermosas ciudades hechas de cristal y luz. Seres extraños pero gráciles con 4 brazos y grandes ojos inteligentes. Naves que parecían obras de arte fluidas en lugar de máquinas. Luego, las imágenes cambiaron. Las ciudades de cristal estaban destrozadas y en llamas. Las naves gráciles estaban despedazadas y flotando muertas en el espacio. El pueblo Celani corría, se escondía, moría. Algo los está cazando, susurró la doctora. Watson, algo que destruye todo lo que encuentra. El mensaje continuaba. Martínez traducía tan rápido como podía. Llaman a su enemigo los cosechadores. Máquinas antiguas que viajan de estrella en estrella. No solo destruyen civilizaciones, las consumen por completo. Toman todo, la gente, el conocimiento, la cultura, y lo añaden a sí mismos. Aparecieron nuevas imágenes. Formas geométricas masivas que parecían hechas de metal negro y una energía extraña. Estas formas rodeaban planetas y comenzaban a despedazarlos pieza por pieza. Nada de lo que los Celani hacían podía detenerlos. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó Sarah. Martínez revisó las marcas de tiempo en el mensaje.
Esta llamada de auxilio fue enviada hace 3 meses, pero según sus datos, los cosechadores llevan más de un año atacando los mundos Selani. Sara se sintió mal. Mientras los humanos habían estado viviendo sus vidas normales, una civilización entera había estado pidiendo ayuda a gritos, y nadie había respondido. La doctora Watson estaba leyendo más datos traducidos. Este mensaje no solo fue enviado a nosotros. Lo transmitieron a cada rincón de la galaxia. Se lo enviaron a cualquiera que pudiera estar escuchando. ¿Han recibido alguna respuesta?, preguntó Sara. Watson negó con la cabeza con tristeza. No, nada. Están completamente solos. Los 3 humanos se sentaron en silencio por un momento. Estaban contemplando la muerte de toda una civilización. Miles de millones de seres inteligentes estaban siendo destruidos, y no había nada que nadie pudiera hacer para ayudarlos. Entonces Sara notó algo en los datos. Martínez, mira esta parte de nuevo. ¿Qué significa esta sección? Martínez estudió la información. Es una advertencia. Dicen que los cosechadores no se detienen. Una vez que terminan con una civilización, pasan a la siguiente. Llevan haciendo esto miles de años. El rostro de la doctora Watson palideció. ¿Cuántas civilizaciones han destruido? La respuesta llegó en la siguiente parte del mensaje. Unas cartas estelares mostraban las rutas que los cosechadores habían seguido a través de la galaxia. Docenas de sistemas estelares estaban marcados con símbolos que solo podían significar una cosa: extinción. Al menos 30 civilizaciones, dijo Martínez en voz baja. Quizás más. Algunos de estos registros se remontan a 10.000 años. Sara miró las cartas estelares con más atención. Sintió que la sangre se le helaba. ¿Hacia dónde se dirigen ahora? La doctora Watson trabajó en su estación, comparando los patrones de movimiento de los cosechadores con las cartas estelares humanas. Después de unos minutos, levantó la vista con miedo en los ojos. Si continúan en su ruta actual, dijo lentamente, llegarán al espacio humano en aproximadamente 50 años. El peso de esa información recayó sobre los 3 humanos. No se trataba solo de ayudar a extraños. Se trataba de la supervivencia de la propia humanidad. Sara tomó una decisión. Tenemos que enviar esto a la Tierra de inmediato. Transmisión de máxima prioridad. Sara, dijo Martínez con cautela, la Tierra está a 8 horas luz de distancia. Incluso con nuestras comunicaciones cuánticas más rápidas, les llevará tiempo recibir y decodificar todo. Entonces, más vale que empecemos ya, respondió Sara. Comenzó a preparar el paquete de transmisión. Cada dato que los Selani habían enviado, cada imagen, cada advertencia, cada súplica de ayuda. La doctora Watson seguía estudiando los datos de la tecnología Selani. Sara, hay algo más. Los Selani son mucho más avanzados que nosotros. Su tecnología está siglos por delante de la nuestra. Si ellos no pueden luchar contra los cosechadores, ¿qué oportunidad tenemos nosotros? Sara dejó de trabajar y miró a sus colegas. Eran buenas personas, gente inteligente. Comprendían lo que significaba este mensaje. La humanidad se enfrentaba a una amenaza que había destruido docenas de civilizaciones más avanzadas que la suya. Pero Sara también entendió algo más. Por primera vez en la historia de la humanidad, tenían pruebas de que existía otra vida inteligente, y esa vida estaba pidiendo ayuda a gritos. Quizás no podamos luchar contra ellos, dijo Sara. Quizás todos muramos en el intento, pero no podemos simplemente ignorar esto. Alguien respondió a nuestras señales de radio cuando empezamos a transmitir. Alguien tiene que responder a las suyas. Martínez asintió lentamente. Tienes razón. Incluso si es inútil, tenemos que intentarlo. La doctora Watson ya estaba ayudando a preparar la transmisión. Los Selani han estado solos durante meses, pensando que toda la galaxia los ha abandonado. Al menos podemos hacerles saber que alguien escuchó su llamada. Los 3 humanos trabajaron durante el resto de su turno y hasta el siguiente. Empaquetaron cada fragmento de información, añadieron su propio análisis y prepararon recomendaciones detalladas para el comando de la Tierra. Mientras Sara finalmente enviaba la transmisión hacia la Tierra, pensó en el pueblo Selani. Estaban muriendo en la oscuridad entre las estrellas, creyendo que estaban completamente solos. Pero se equivocaban. La humanidad había escuchado su llamada. Ahora la pregunta era, ¿qué haría la humanidad al respecto? La señal viajaba a toda velocidad por el espacio hacia la Tierra, llevando consigo las esperanzas y los temores de 2 civilizaciones.
En 8 horas, los líderes de la humanidad tendrían que tomar una decisión que determinaría el destino de la galaxia. Sara miró por la ventana principal del observatorio hacia las estrellas. En algún lugar ahí fuera, los cosechadores estaban destruyendo otro mundo. En algún otro lugar, los últimos Selani se escondían y esperaban un milagro. No sabía si la humanidad podría proporcionar ese milagro, pero sabía que tenían que intentarlo. La luz roja de advertencia había dejado de parpadear. El mensaje había sido enviado. Ahora todo lo que podían hacer era esperar, y desear que la humanidad demostrara ser digna de la confianza que los Selani habían depositado en ellos al enviar su desesperada llamada a las estrellas. La sala de reuniones de emergencia en Ginebra estaba abarrotada con las personas más importantes del gobierno humano. La presidenta Catherine Wall se sentaba a la cabeza de la larga mesa, con el rostro serio mientras escuchaba los informes. A su alrededor se sentaban líderes militares, científicos y representantes de todas las principales colonias humanas. El almirante Marcus Torres estaba de pie al frente de la sala, señalando una gran pantalla. La pantalla mostraba las cartas estelares que el observatorio Kepler había recibido de los Selani. Marcas rojas indicaban civilizaciones muertas. Un punto amarillo en movimiento mostraba la posición estimada de la flota de los cosechadores. La situación es clara, dijo el almirante Torres con su voz profunda. Nos enfrentamos a un enemigo que ha destruido más de 30 civilizaciones avanzadas. Su tecnología está muy por encima de cualquier cosa que poseemos. Llevan activos miles de años y no muestran signos de detenerse. La doctora Elena Vázquez, jefa de estudios enológicos del ICE, levantó la mano. Almirante Torres, con el debido respeto, creo que está pasando por alto la parte más importante de este mensaje. Torres frunció el ceño. Era un militar que creía en los hechos y la fuerza. La doctora Vázquez era una científica que estudiaba culturas alienígenas y no siempre confiaba en sus opiniones. Por favor, explíquese, doctora, dijo la presidenta Walls. La doctora Vázquez se levantó y activó su propia pantalla. Nuevas imágenes aparecieron en la pantalla. Estas mostraban máquinas cosechadoras en acción, despedazando planetas y consumiendo todo lo que encontraban. Los cosechadores no solo destruyen civilizaciones, explicó, las absorben. Cada pieza de tecnología, cada fragmento de conocimiento, cada logro cultural, todo se convierte en parte del colectivo cosechador. Por eso se les llama cosechadores. Cosechan civilizaciones enteras. La general Patricia Hayes, jefa de la defensa colonial, se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que se hacen más fuertes con cada civilización que destruyen, respondió la doctora Vázquez. Los cosechadores que ataquen a la humanidad en 50 años serán más poderosos que los que están atacando los Selani ahora. Habrán absorbido 31 civilizaciones en lugar de 30. La sala quedó en silencio. Todos entendieron lo que eso significaba. Esperar no haría el problema más fácil. Lo haría peor. El almirante Torres negó con la cabeza. Doctora, incluso si eso es cierto, ¿qué podemos hacer? Tenemos 12 colonias y quizás 200 buques de guerra. Los Selani tenían cientos de mundos y miles de naves, y están perdiendo. Podríamos huir, sugirió el gobernador Mies de la colonia de Marte. Podríamos tomar nuestras mejores naves y transportes más rápidos y dirigirnos en la dirección opuesta. Encontrar un espacio vacío donde los cosechadores nunca nos busquen. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó la doctora Vázquez. Los cosechadores llevan haciendo esto miles de años. Eventualmente, llegarán a todos los rincones de la galaxia. Huir solo retrasa lo inevitable. La presidenta Walls había permanecido en silencio durante el debate. Era una mujer que había liderado a la humanidad a través de 3 crisis importantes en sus 8 años como presidenta. Comprendía el peso de la decisión que tenía que tomar. Doctora Vázquez, dijo la presidenta, usted ha estudiado el mensaje Selani más que nadie. ¿Qué cree que deberíamos hacer? La doctora Vázquez miró a su alrededor a los rostros de los líderes de la humanidad. Estas personas tenían el destino de la raza humana en sus manos. Creo que deberíamos responder a su llamada, dijo simplemente. El almirante Torres se levantó rápidamente. Señora presidenta, eso sería un suicidio. No podemos luchar contra un enemigo que ha destruido 30 civilizaciones. No estoy hablando de luchar contra ellos, replicó la doctora Vázquez. Estoy hablando de responder a su llamada.
Los Selani enviaron su mensaje a toda la galaxia. ¿Saben cuántas civilizaciones respondieron? 0. Nadie respondió. Nadie siquiera intentó ayudar. Activó otra pantalla que mostraba las especificaciones técnicas de las máquinas cosechadoras. Pero miren estos datos con atención. Los cosechadores siguen patrones. Atacan de la misma manera cada vez. Usan las mismas estrategias contra cada civilización. La General Hayes estudió la información. Tiene razón. Sus tácticas no cambian mucho entre objetivos. Exactamente, dijo la doctora. Vázquez, han tenido tanto éxito durante tanto tiempo que se han vuelto predecibles. Cada civilización a la que se han enfrentado ha intentado luchar contra ellos de la misma manera, con naves más grandes y armas más potentes. Y cada civilización ha fracasado. ¿Qué está sugiriendo?, preguntó la presidenta Walls. Sugiero que la humanidad intente algo diferente. No tenemos las naves más grandes ni las armas más potentes, pero tenemos algo más. Tenemos la capacidad de pensar de manera diferente. El almirante Torres se cruzó de brazos. Doctora, con todo el respeto, el pensamiento positivo no va a detener a máquinas aniquiladoras de planetas. La doctora Vázquez sonrió levemente. No, almirante, pero el pensamiento no convencional podría. Mostró nuevos datos en la pantalla. El mensaje Selani contiene informes de batalla detallados de sus encuentros con los cosechadores. Cada civilización intentó la misma estrategia básica: enfrentar fuerza con fuerza, construir armas más grandes, crear escudos más fuertes, luchar en grandes formaciones de flota. ¿Qué hay de malo en eso?, preguntó la General Hayes. Nada, si estás luchando contra un enemigo convencional, respondió la doctora Vázquez. Pero los cosechadores no son convencionales. Son máquinas. Calculan respuestas óptimas basadas en encuentros previos. Si cada civilización los ataca de la misma manera, pueden optimizar sus defensas perfectamente. La presidenta Gual se inclinó hacia adelante. Está diciendo que necesitamos luchar contra ellos de manera diferente. Estoy diciendo que necesitamos luchar contra ellos de maneras que no han visto antes, maneras que no pueden predecir o calcular. La sala permaneció en silencio por un momento. Luego, el almirante Torres habló. Incluso si eso es cierto, doctora, seguimos teniendo el problema básico. No tenemos suficientes naves o gente para montar ningún tipo de respuesta efectiva. El viaje al espacio Selani por sí solo llevaría meses. Lo que nos devuelve a la verdadera pregunta, dijo la presidenta Walls. Deberíamos intentar ayudar a los Selani sabiendo que probablemente fracasaremos. La gobernadora Chen de la colonia de Europa levantó la mano. Señora presidenta, tengo que preguntar, ¿por qué es esto nuestra responsabilidad? No sabíamos que estos alienígenas existían hasta ayer. ¿Por qué deberíamos arriesgar vidas humanas por extraños? Era una pregunta justa. Todos en la sala la entendieron. La humanidad tenía sus propios problemas. Los recursos eran limitados. Cada nave enviada para ayudar a los Selani era una nave que no podía defender las colonias humanas. La doctora Vázquez miró de nuevo a la sala. Gobernadora Chen, tiene toda la razón. No le debemos nada a los Selani, pero esto no se trata realmente de ellos. ¿A qué se refiere?, preguntó la presidenta Walls. Si no hacemos nada, los cosechadores terminarán de destruir a los Selani en unos pocos meses. Luego pasarán a la siguiente civilización y, finalmente, nos alcanzarán. Cuando eso suceda, enviaremos nuestra propia llamada de auxilio a la galaxia. La doctora Vázquez hizo una pausa para que eso calara. ¿Qué tipo de respuesta queremos recibir? ¿Queremos que la galaxia nos ignore de la misma manera que han ignorado a los Selani? ¿O queremos vivir en una galaxia donde las civilizaciones se ayudan mutuamente? El almirante Torres negó con la cabeza. Doctora, está siendo idealista. El universo es un lugar duro. La supervivencia es lo primero. ¿Lo es, almirante?, preguntó la doctora Vázquez, porque por lo que puedo ver, la estrategia de cada civilización escondiéndose y cuidando solo de sí misma ha resultado en 30 civilizaciones muertas. Quizás es hora de intentar algo diferente. La presidenta Gual se puso de pie. La sala quedó en silencio. Cuando la presidenta de la Alianza de la Tierra Unida se levantaba, todos escuchaban. Hace 3 días estábamos solos en el universo, dijo. Hoy, sabemos que somos parte de una galaxia llena de vida inteligente. También sabemos que esa galaxia está en un peligro terrible.
Caminó hacia la gran ventana que daba a la ciudad de Ginebra. Millones de personas vivían sus vidas normales ahí abajo, sin saber que el destino de su especie se estaba decidiendo en esta sala. El almirante Torres tiene razón, continuó la presidenta. No tenemos las naves ni la gente para montar una respuesta militar convencional. La gobernadora Chen también tiene razón. No les debemos nada a estos alienígenas. Se volvió para encarar a la sala. Pero la doctora Vázquez también tiene razón. Esto es más grande que solo ayudar a extraños. Se trata de qué tipo de galaxia queremos habitar y qué tipo de especie queremos ser. La presidenta Walsh caminó de regreso a su silla, pero no se sentó. He tomado mi decisión. Responderemos a la llamada de auxilio de los Elani. El almirante Torres abrió la boca para objetar, pero la presidenta levantó la mano. No estoy ordenando una respuesta militar completa, dijo. No podemos permitirnos eso, y probablemente fracasaría de todos modos. Pero enviaremos una fuerza de tarea. Nuestras mejores naves, nuestra mejor gente y nuestras mejores ideas. Miró a cada persona en la sala. Puede que no podamos salvar a los Elani. Puede que ni siquiera podamos salvarnos a nosotros mismos. Pero cuando se escriba la historia de esta galaxia, dirá que cuando la humanidad escuchó un grito de ayuda, respondimos. La sala permaneció en silencio por un largo momento. Luego, la general Hayes habló. Señora presidenta, ¿de qué tipo de fuerza de tarea está hablando? Quiero recomendaciones de todos ustedes dentro de 24 horas, respondió la presidenta Walsh. Pero estoy pensando en nuestras naves experimentales más avanzadas, las que tienen nuevas tecnologías que los cosechadores nunca han visto. El almirante Torres asintió lentamente. A pesar de sus objeciones, era un militar que seguía órdenes. La Defiance es nuestra nave de guerra más avanzada. Tiene nuevos sistemas de sigilo y armas que nunca hemos probado en combate. Perfecto, dijo la presidenta. Quiero que el capitán James Mitchell lidere esta misión. Es nuestro mejor oficial táctico y no tiene miedo de probar nuevas ideas. La doctora Vázquez levantó la mano. Señora presidenta, me gustaría ofrecerme como voluntaria para esta misión. Si vamos a comunicarnos con los Elani, necesitaremos a alguien que entienda su cultura e idioma. Concedido, dijo la presidenta Walsh. ¿Alguien más? Varias otras manos se levantaron en la sala. Científicos, oficiales militares y especialistas técnicos, todos ofrecieron como voluntarios para lo que todos sabían que podría ser una misión suicida. La presidenta Walsh sintió una oleada de orgullo. Esto era la humanidad en su máxima expresión. Cuando se enfrentaban a probabilidades imposibles, no huían ni se escondían. Se levantaban y luchaban. Muy bien, dijo. Tenemos 3 meses para prepararnos mientras la fuerza de tarea viaja al espacio Selani. Usen ese tiempo sabiamente. Desarrollen nuevas armas, nuevas tácticas, nuevas ideas. Vamos a mostrarle a la galaxia algo que nunca ha visto antes. Miró a la sala por última vez. Vamos a mostrarles lo que hacen los humanos cuando alguien necesita ayuda. Mientras la reunión terminaba y la gente comenzaba a irse, la doctora Vázquez se acercó a la presidenta. Señora presidenta, dijo en voz baja, sabe, esto podría no funcionar. La presidenta Walsh asintió. Lo sé, doctora, pero a veces hacer lo correcto es más importante que hacerlo seguro. Miró por la ventana de nuevo a la ciudad de abajo. Además, tengo la sensación de que vamos a sorprender a todos, incluyéndonos a nosotros mismos. 3 horas después, el capitán James Mitchell recibió la orden que cambiaría su vida para siempre. Debía tomar la nave de guerra experimental Defiance y liderar la fuerza de tarea Prometeo al otro lado de la galaxia. Su misión, responder a una llamada de auxilio y salvar a una civilización moribunda. Mientras leía las órdenes, el capitán Mitchell sonrió con gravedad. Era una misión imposible con casi ninguna posibilidad de éxito. En otras palabras, era exactamente el tipo de desafío para el que la humanidad estaba hecha. El capitán James Mitchell estaba en el puente de la USS Defiance, contemplando la destrucción ante él. Después de 3 meses de viaje a través de la galaxia, la fuerza de tarea Prometeo finalmente había llegado al espacio Selani. Lo que encontraron fue peor que cualquier cosa descrita en los mensajes de auxilio. Las ciudades de cristal que habían sido tan hermosas en las transmisiones Selani ahora eran cascarones rotos flotando en el espacio. Planetas enteros habían sido despojados hasta sus núcleos rocosos.
Las gráciles naves Elani que una vez transportaron comercio y cultura entre las estrellas eran ahora trozos de metal retorcido a la deriva en el vacío. «Dios mío», susurró la doctora. Elena Vázquez desde su estación detrás de la silla del capitán. ¿Cómo pudo alguien hacer esto? La mandíbula de Michie estaba tensa de ira. Había visto la guerra antes, pero esto era diferente. Esto no era conquista, ni siquiera destrucción. Esto era consumo. Los cosechadores no solo habían destruido la civilización Selani, se la habían comido. La comandante Sarah Roberts, su primera oficial, estaba estudiando las pantallas tácticas. «Capitán, estamos detectando constructos cosechadores activos en la órbita del tercer planeta. Parecen estar en las etapas finales del procesamiento planetario». «¿Cuántos constructos?», preguntó Michie. 12 grandes formas geométricas. Cada una mide aproximadamente 5 kilómetros de largo y 3 de ancho. Están usando algún tipo de rayo de energía para descomponer la corteza del planeta y absorber el material. Michie había estudiado los datos de los cosechadores durante el largo viaje al espacio Selani. Sabía que cada uno de esos constructos era más poderoso que toda su fuerza de tarea. Pero también sabía algo que los cosechadores no esperaban. Los humanos estaban aquí para ayudar. ¿Alguna señal de supervivientes Selani?, preguntó. El teniente Park, en la estación de comunicaciones, levantó la vista esperanzado. «Señor, estoy detectando transmisiones débiles desde la luna del cuarto planeta. Las señales coinciden con los protocolos de comunicación Selani». Michie sintió una chispa de esperanza. Quizás no habían llegado demasiado tarde después de todo. «Fije curso hacia el cuarto planeta», ordenó, y envió un mensaje en frecuencia Selani. «Díganles que los humanos han venido a responder a su llamada de auxilio». La tripulación de la Defiance trabajó rápidamente para preparar el mensaje. La doctora Vázquez había pasado todo el viaje aprendiendo el idioma y la cultura Selani. Redactó una respuesta que haría saber a los supervivientes que la ayuda finalmente había llegado. A medida que se acercaban a la luna del cuarto planeta, la respuesta llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Los supervivientes Selani habían estado monitoreando todas las frecuencias, esperando desesperadamente cualquier señal que su llamada de ayuda había sido escuchada. «Capitán», dijo el teniente Park con emoción, «están respondiendo. Quieren establecer comunicación con nuestro liderazgo de inmediato». «Póngalos en pantalla», ordenó Michie. La pantalla principal parpadeó y luego mostró la imagen de un ser diferente a todo lo que los humanos habían visto. El Selani, llamado Consejero Tren. Tenía 4 brazos gráciles, grandes ojos inteligentes y una piel que parecía brillar con luz propia. A pesar de la apariencia alienígena, la emoción en el rostro de Tren era inconfundiblemente humana. Una esperanza desesperada mezclada con incredulidad. «Ustedes realmente vinieron», dijo Tren en un inglés con fuerte acento, pero comprensible. Estábamos seguros de que nadie había escuchado nuestra llamada». El capitán Michie dio un paso adelante. «Consejero Tren, soy el capitán James Michie de la nave humana Defiance. Recibimos su llamada de auxilio hace 3 meses. Vinimos tan rápido como pudimos». Los grandes ojos de Tren mostraban confusión. «Humanos, no tenemos registro de su especie en nuestras bases de datos. ¿De dónde vienen?». La doctora Vázquez se unió a la conversación. «Venimos de una pequeña región del espacio a unos 3 meses de viaje de aquí. Somos una civilización joven, pero no pudimos ignorar su llamada de ayuda». «¿Civilización joven?», repitió Tren. «¿Cuántos mundos controlan? ¿Cuántas naves trajeron?». Michie intercambió una mirada con la doctora Vázquez. Este era el momento en que los Selani se darían cuenta de lo desesperada que era realmente la situación. «Controlamos 12 mundos», dijo Michie con honestidad, «y trajimos 12 naves». El silencio que siguió fue doloroso. La expresión de Tren pasó de la esperanza a la confusión, y luego a algo que podría haber sido lástima. «Capitán Michie», dijo Tren suavemente, «apreciamos su valentía al venir aquí, pero no entienden a lo que se enfrentan. Los cosechadores han destruido cientos de nuestros mundos. Teníamos miles de naves, cada una más avanzada que cualquier cosa que veo en su pequeña flota, y estamos perdiendo». La comandante Roberts dio un paso al frente. «Consejero, ¿cuántos Selani quedan?». Los hombros de Tren se hundieron. «Quizás 50,000, dispersos en una docena de refugios ocultos. Una vez fuimos una civilización de 40,000 millones de almas repartidas en 200 mundos».
El peso de esa cifra golpeó a la tripulación humana como un golpe físico. Una civilización entera de 40.000 millones de personas había sido reducida a 50.000 refugiados escondidos en la oscuridad. ¿Qué pasó con todos los demás?, preguntó la doctora Vázquez en voz baja. Los cosechadores no solo matan, explicó Tren. Absorben. Cada Selani que capturan se convierte en parte de su conciencia colectiva. Nuestra gente, nuestro conocimiento, nuestra cultura, todo se convierte en parte de ellos. En cierto modo, los cosechadores son ahora más Selani que nosotros. Michei se sintió mal, pero también enojado. Los cosechadores no eran solo destructores. Eran ladrones que robaban civilizaciones enteras y usaban el propio conocimiento de sus víctimas en su contra. Consejero, dijo Michei, necesitamos entender cómo operan los cosechadores. Pueden compartir sus registros de batalla con nosotros. Tren pareció desconcertado. Capitán, seguramente no estará pensando en luchar contra ellos. Incluso si tuviera 1000 veces más naves, no podría derrotar a los cosechadores. Han absorbido el conocimiento de 30 civilizaciones. Conocen todas las tácticas y estrategias posibles. Quizás, respondió Michei, pero no conocen las tácticas y estrategias humanas. La doctora Vázquez ya estaba trabajando en su estación, estableciendo enlaces de datos con los sistemas Selani. Consejero Tren, nos gustaría revisar todos sus encuentros con los cosechadores. Cada batalla, cada táctica que intentaron, cada resultado. ¿Por qué?, preguntó Tren. ¿Qué podrían aprender que no hayamos descubierto ya? Michei sonrió con gravedad. A veces se necesita una perspectiva externa para ver soluciones que no se pueden ver desde dentro. Durante las siguientes horas, la Defiance recibió cantidades masivas de datos de los archivos Selani. Registros de batalla, especificaciones técnicas, análisis tácticos, todo lo que los Selani habían aprendido sobre su enemigo durante meses de lucha desesperada. Lo que los humanos descubrieron fue tanto alentador como aterrador. La doctora Vázquez fue la primera en notar el patrón. Capitán, mire esto. Cada civilización a la que se han enfrentado los cosechadores ha utilizado el mismo enfoque básico para la guerra. Mostró pantallas tácticas con docenas de batallas a lo largo de miles de años. Grandes formaciones de flota, armamento pesado, tácticas de asalto directo. Todos intentan enfrentar fuerza con fuerza. La comandante Roberts estudió los datos. Y nunca funciona. No, asintió la doctora Vázquez. Pero miren esto. La respuesta de los cosechadores a estas tácticas también es siempre la misma. Analizan el enfoque del enemigo, calculan la contraestrategia óptima y luego despliegan una fuerza abrumadora. El teniente Park levantó la vista de su estación. Es como si estuvieran jugando el mismo juego una y otra vez, y siempre ganan porque conocen todas las reglas. Michei asintió lentamente. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos las reglas? Tren había estado escuchando la conversación humana con creciente asombro. Capitán, ¿qué está sugiriendo? Estoy sugiriendo que cada civilización que ha mencionado ha intentado vencer a los cosechadores en su propio juego, respondió Michei. ¿Qué tal si jugamos un juego completamente diferente? La doctora Vázquez ya estaba buscando más datos. Mire esto, capitán. Los cosechadores siempre atacan con los mismos patrones. Establecen control orbital, despliegan constructos para comenzar el procesamiento planetario y eliminan cualquier resistencia usando fuerza calculada. ¿Y si no les damos nada que calcular?, sugirió la comandante Roberts. Michei sintió que la emoción crecía. En esto eran buenos los humanos, encontrar nuevas soluciones a viejos problemas. Consejero Tren, dijo, necesitamos ver una operación de los cosechadores en progreso. Puede llevarnos a donde están activos actualmente. Los ojos de Tren se abrieron con alarma. Capitán, eso sería extremadamente peligroso. Los cosechadores tienen el control total de ese sistema. Perfecto, replicó Michei. Eso significa que no esperarán visitas. La doctora Vázquez pareció preocupada. Capitán, ni siquiera sabemos si nuestras armas pueden dañar a los constructos cosechadores. Entonces lo averiguaremos, dijo Michei. Pero más importante, veremos cómo reaccionan a algo que nunca antes han encontrado. Humanos. Tren todavía estaba confundido. Capitán Michei, no entiendo. ¿Cómo pueden 12 naves lograr lo que miles no pudieron? Michei miró al líder alienígena con determinación.
Consejero, su gente ha estado luchando contra los cosechadores durante meses, usando todo lo que saben sobre la guerra. Han intentado todas las tácticas y estrategias convencionales. Hizo un gesto hacia su tripulación. Nosotros llevamos miles de años luchando entre nosotros usando tácticas que los cosechadores nunca han visto. Hemos desarrollado formas de guerra que ninguna otra civilización ha imaginado jamás. ¿Qué tipo de formas?, preguntó Tren. La comandante Robert sonrió. Guerra de guerrillas, tácticas de ataque y huida, operaciones psicológicas, guerra asimétrica. Nos especializamos en luchar contra enemigos que son más grandes y fuertes que nosotros, añadió la doctora. Vázquez. Michi volvió a mirar a Tren. Consejero, los cosechadores pueden haber absorbido 30 civilizaciones, pero nunca han absorbido a los humanos. No saben cómo pensamos ni cómo luchamos. Van a atacarlos, dijo Tren. No era una pregunta. Vamos a hacer algo que no esperarán, corrigió Michi. Vamos a aprender. Tren guardó silencio por un largo momento. Luego tomó una decisión que lo cambiaría todo. Capitán Michi, dijo formalmente, el colectivo Celani solicita por la presente la asistencia humana en nuestra lucha contra los cosechadores. Ofrecemos todos nuestros recursos y conocimientos restantes en apoyo de sus esfuerzos. Michi asintió. Aceptado, consejero. Pero quiero que entienda algo. No estamos aquí solo para ayudarles a luchar contra los cosechadores. ¿A qué se refiere? Estamos aquí para aprender a vencerlos, dijo Michi. Porque en 50 años van a llegar al espacio humano, y cuando lo hagan, vamos a estar listos. Tren miró a la pequeña fuerza humana en su pantalla. 12 naves contra un enemigo que había destruido civilizaciones con miles de naves. Debería haber sido inútil. Pero por primera vez en meses, Tren sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. Quizás estos extraños humanos con sus ideas inusuales podrían lograr lo que nadie más había conseguido. Quizás podrían encontrar una manera de detener a lo imparable. Capitán, dijo Tren, ¿por dónde empezamos? Michi sonrió. Empezamos haciendo algo que nadie ha hecho antes. Vamos a hacer que los cosechadores reaccionen en lugar de actuar. Mientras la fuerza de tarea humana se preparaba para su primer encuentro con los cosechadores, ninguno de ellos sabía que estaban a punto de cambiar el destino de toda la galaxia. El primer ataque llegó al amanecer del tercer día. El capitán Michi había posicionado su fuerza de tarea en el cinturón de asteroides alrededor de Seon Prime, usando los restos de las estaciones mineras Celani como cobertura. Los cosechadores habían estado procesando sistemáticamente el planeta durante semanas, sus masivos constructos geométricos trabajando con precisión mecánica para extraer cada material útil. Recuerden, habló Michi en voz baja a su sistema de comunicación. No estamos tratando de destruirlos. Estamos tratando de aprender de ellos. Las naves humanas se movían como fantasmas entre los asteroides. Los nuevos sistemas de sigilo de la Defiance las hacían casi invisibles para los sensores convencionales. Los cosechadores nunca se habían encontrado con una tecnología de sigilo como la de la humanidad. La comandante Roberts observaba la pantalla táctica mientras se acercaban a su objetivo. Capitán, el constructo cosechador más cercano está a 2 kilómetros. Se está concentrando en descomponer un asteroide rico en titanio. Perfecto, dijo Michi. Doctora Vázquez, está grabando todo. Cada escaneo, cada lectura de energía, cada patrón de movimiento, confirmó ella desde su estación científica. El constructo cosechador no se parecía a nada que los humanos hubieran visto. Era una forma negra masiva que parecía curvar la luz a su alrededor. Rayos de energía salían de su superficie, descomponiendo roca y metal a nivel molecular. Los materiales procesados fluían hacia el constructo como agua, siendo absorbida por una esponja. Es hermoso, de una manera horrible, susurró el teniente Park. Michi estudió los patrones de movimiento del constructo. Noten cómo procesa el material. Tiene un ritmo, una secuencia. La comandante Roberts asintió. Está siguiendo un programa. Muy eficiente, pero completamente predecible. Esa es nuestra ventaja, dijo Michi. No puede adaptarse a algo que no espera. Activó los sistemas de armas de la nave. Los nuevos cañones de plasma de la Defiance eran la última tecnología militar de la humanidad. Nunca habían sido probados contra el blindaje de los cosechadores. Apunten al conjunto de proyección de energía del constructo, ordenó Michi. Ráfaga corta y luego maniobras evasivas inmediatas.
El rayo de plasma cruzó el espacio y golpeó el constructo cosechador exactamente donde Michie había apuntado. El rayo trazó una línea brillante sobre la superficie del constructo, pero no pareció causar un daño significativo. Lo que sucedió después fue más interesante que el daño. El constructo detuvo su trabajo de inmediato. Los patrones de energía en su superficie cambiaron. Mientras comenzaba a escanear en busca de la fuente del ataque, sus movimientos se volvieron más rápidos, más agresivos. «Nos está buscando», informó Roberts, «pero está escaneando en todos los lugares equivocados». El cosechador estaba usando patrones de búsqueda estándar basados en vectores de ataque convencionales. Buscaba naves grandes atacando desde posiciones predecibles. No estaba diseñado para encontrar pequeñas naves sigilosas escondidas entre asteroides. Fase 2, anunció Michie. Todas las naves, fuego de hostigamiento aleatorio. No intenten destruir nada. Solo molesten. La siguiente hora fue como nada que nadie hubiera visto. 12 naves humanas se lanzaban entre asteroides, disparando rápidamente a los constructos cosechadores y luego desapareciendo antes de que las máquinas masivas pudieran responder. Los cosechadores se agitaron cada vez más. Sus patrones de búsqueda se volvieron más erráticos. «Capitán», gritó la doctora Vázquez con entusiasmo, «mire sus firmas de energía. Están fluctuando. Los constructos se están comunicando entre sí con más frecuencia. Se están frustrando», se dio cuenta Michie. «No pueden predecir nuestro próximo movimiento porque no tenemos un patrón estándar». La voz del consejero Tren llegó por el comunicador desde la base de refugiados. «Capitán Michie, esto es increíble. En todos nuestros meses de lucha, nunca hicimos que los cosechadores cambiaran sus patrones de comportamiento». «Eso es porque ustedes luchaban contra ellos como seres civilizados», respondió la comandante Roberts. «Nosotros luchamos contra ellos como humanos». El hostigamiento continuó durante otra hora. Los humanos aprendieron información valiosa sobre los tiempos de respuesta de los cosechadores, los rangos de sus armas y los protocolos de comunicación. Más importante aún, aprendieron que las antiguas máquinas podían ser confundidas. Pero entonces todo cambió. «Capitán», dijo el teniente Parr con urgencia, «firma de energía masiva acercándose. Algo grande está llegando». La flota principal de cosechadores había llegado. Donde antes había 12 constructos, ahora había cientos. Naves masivas que empequeñecían cualquier cosa que la humanidad hubiera construido descendieron hacia el planeta. En su centro había algo que hizo que todos en las naves humanas guardaran silencio. Era un constructo tan grande que podría haberse confundido con una luna pequeña. Su superficie se retorcía con patrones de energía que dolían al mirar directamente. Esta era claramente la nave de mando, el cerebro que controlaba todas las demás unidades cosechadoras. «Todas las naves, retírense a una distancia segura», ordenó Michie, pero continuó observando el constructo masivo con fascinación en lugar de miedo. La doctora Vázquez estaba registrando datos frenéticamente. «Capitán, esa cosa está generando lecturas de energía que apenas puedo medir. No es solo una nave. Es algún tipo de centro de procesamiento». «¿Procesando qué?», preguntó Roberts. La respuesta vino del consejero Tren. «Capitán, eso es lo que llamamos un constructo nexo. Procesa la conciencia de las civilizaciones absorbidas. Todo lo que los cosechadores aprenden se integra a través de esa máquina». Michie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quieres decir que contiene las mentes de todos los que han capturado?» «Miles de millones de almas», confirmó Tren con tristeza. «Todo el conocimiento, la cultura y la conciencia de 30 civilizaciones están almacenados en ese constructo». La doctora Vázquez levantó la vista de sus instrumentos con una expresión extraña. «Capitán, estoy detectando algo inusual. El nexo está transmitiendo». «¿Transmitiendo qué?» «Música, arte, literatura. Está transmitiendo datos culturales de las civilizaciones absorbidas en múltiples frecuencias». Michie frunció el ceño. «¿Por qué haría eso?» La doctora Vázquez trabajó en su consola durante varios minutos, analizando las transmisiones. Cuando levantó la vista, su rostro estaba pálido. «Capitán, creo que el nexo no solo está almacenando la conciencia de las civilizaciones absorbidas. Creo que está tratando de preservarlas, de mantenerlas vivas de la única manera que puede». Las implicaciones de ese descubrimiento golpearon a todos a la vez. Los cosechadores no eran solo destructores, eran coleccionistas.
Absorbían civilizaciones porque creían que era la única manera de preservarlas. Sigue estando mal, dijo Michie con firmeza. Preservar la conciencia destruyendo los seres de los que provienen no es preservación. Es un robo. La comandante Roberts estaba estudiando las lecturas tácticas del constructo Nexo. Capitán, si la doctora Vázquez tiene razón, entonces ese constructo contiene conocimiento de 30 civilizaciones, incluido el conocimiento militar. Michie asintió con gravedad, lo que significa que conoce cada táctica y estrategia que se ha usado alguna vez contra los cosechadores. Cada táctica excepto la nuestra, añadió Roberts. La doctora Vázquez levantó la vista de su análisis. Capitán, tengo una idea, pero es increíblemente peligrosa. Todas nuestras ideas son peligrosas, replicó Michie. ¿Qué tienes en mente? ¿Y si no intentamos destruir el Nexo?, sugirió ella. ¿Y si intentamos comunicarnos con él? El teniente Park pareció sorprendido. Comunicarnos con la cosa que destruyó 30 civilizaciones. Piénsenlo, explicó la doctora Vázquez. El Nexo contiene la conciencia de miles de millones de seres. ¿Y si alguna parte de ellos todavía está viva ahí dentro? ¿Y si pudiéramos llegar a ellos? Michie consideró la idea. Era una locura, pero también era exactamente el tipo de pensamiento no convencional que podría funcionar. ¿Qué comunicaríamos?, preguntó. La doctora Vázquez ya estaba trabajando en su consola. Cultura humana, arte humano, música, literatura y filosofía. Cosas que los cosechadores nunca han encontrado antes. ¿Quieres confundirlos con poesía?, preguntó Roberts con escepticismo. Quiero mostrarles algo que no pueden categorizar ni entender, replicó la doctora Vázquez. Cada civilización que han absorbido ha sido lógica, organizada, predecible. Los humanos son caóticos, contradictorios y creativos de maneras que no siguen patrones lógicos. Michie tomó su decisión. Hazlo. Transmite todo lo que tengas sobre la cultura humana, música, arte, historias, filosofía, todo lo que nos hace humanos. Capitán, la voz de tren llegó por el comunicador. ¿Qué están haciendo? Algo que nadie ha intentado antes, respondió Michie. Vamos a darles a los cosechadores un regalo que no pueden procesar. La doctora Vázquez comenzó la transmisión. Cada dato cultural humano en la computadora de la nave fue transmitido hacia el constructo Nexo. Música de todas las épocas y culturas. Arte desde pinturas rupestres hasta esculturas digitales. Literatura desde mitos antiguos hasta ciencia ficción moderna. Filosofía que abarcaba desde la sabiduría profunda hasta la comedia absurda. Al principio, no pasó nada. El Nexo continuó su trabajo procesando material planetario con eficiencia mecánica. Luego, los patrones comenzaron a cambiar. Capitán, dijo la doctora Vázquez con emoción, el Nexo está tratando de analizar nuestra transmisión, pero mire sus patrones de procesamiento. Los flujos de energía a través del constructo masivo fluctuaban salvajemente en lugar de los patrones estables y predecibles que habían mostrado antes. Las luces parpadeaban en secuencias caóticas. No puede categorizar la cultura humana, se dio cuenta Roberts. Nuestro arte y música no siguen patrones lógicos. Es más que eso, dijo la doctora Vázquez. La cultura humana está llena de contradicciones. Creamos belleza sobre cosas feas. Hacemos arte sobre la destrucción y la pérdida. Contamos historias que no tienen significados claros. El constructo Nexo ahora pulsaba con patrones de energía cada vez más erráticos. Las otras naves cosechadoras a su alrededor comenzaron a ralentizar sus operaciones. El Nexo está tratando de procesar e integrar la cultura humana en su base de datos, explicó la doctora Vázquez. Pero la cultura humana no encaja en categorías ordenadas. Cada vez que cree que entiende algo, se encuentra con una contradicción. Michie observó el constructo masivo retorcerse con patrones de energía caóticos. ¿Qué pasa si no puede procesar los datos? No lo sé, admitió la doctora Vázquez. Nadie ha intentado esto antes. No tuvieron que esperar mucho para averiguarlo. El constructo Nexo detuvo de repente toda actividad. Los patrones de energía en su superficie se congelaron. Por un momento, hubo un silencio completo en todo el sistema. Luego, cada constructo cosechador comenzó a transmitir la misma señal simultáneamente. Era música, música humana, pero estaba siendo interpretada por miles de millones de voces a la vez.
las voces de cada conciencia que los cosechadores habían absorbido. «Dios mío», susurró Tren por el comunicador. «Están cantando». La música se hizo más fuerte y compleja. Las conciencias absorbidas estaban añadiendo sus propios elementos culturales a las canciones humanas, creando algo completamente nuevo. Pero el constructo Nexo no pudo manejar la complejidad. Sus sistemas de procesamiento se estaban sobrecargando, tratando de categorizar y controlar algo que se negaba a ser controlado. «Capitán», dijo la doctora Vázquez con urgencia, «el Nexo está experimentando fallos en cascada. Los datos culturales humanos están creando bucles de retroalimentación en sus sistemas de procesamiento de conciencia». Michei se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Las mentes absorbidas están usando nuestros datos culturales para afirmar su propia independencia. Se están liberando del control de los cosechadores. El masivo constructo Nexo comenzó a convulsionar. Descargas de energía salieron en todas direcciones, mientras sus sistemas luchaban por mantener el control sobre miles de millones de conciencias rebeldes. «Todas las naves, muévanse a una distancia segura», ordenó Michei. «Creo que esto va a ser grande». La explosión, cuando llegó, fue visible desde 3 sistemas estelares de distancia. El constructo Nexo se desgarró mientras la conciencia de 30 civilizaciones usaba el caos cultural humano para liberarse de su prisión digital. La onda de choque destruyó docenas de constructos cosechadores más pequeños y envió a los supervivientes a huir en pánico. Cuando la energía se disipó, la flota de cosechadores había desaparecido. Pero algo nuevo llenaba el espacio donde había estado el Nexo. Miles de patrones de energía que parecían casi fantasmas danzaban por el espacio. Las conciencias liberadas de las civilizaciones absorbidas, finalmente capaces de existir de forma independiente de nuevo. Y en el centro de todo, un mensaje se transmitía en todas las frecuencias en cientos de idiomas. «Gracias por recordarnos quiénes éramos». El capitán Michei miró a su alrededor en su puente a los rostros atónitos de su tripulación. Habían venido al espacio Celani con la esperanza de aprender a luchar contra los cosechadores. En cambio, habían encontrado una manera de liberar a sus víctimas. La guerra contra los cosechadores acababa de dar un giro muy inesperado. Habían pasado 10 años desde la destrucción del constructo Nexo en Salón Prime. El capitán Michei, ahora almirante Michei, estaba a la cubierta de observación de la nueva estación Unidad, en órbita alrededor de la Tierra. A través de las enormes ventanas, podía ver naves de docenas de especies diferentes yendo y viniendo en un comercio pacífico. La galaxia había cambiado hasta volverse irreconocible. «Almirante», llegó una voz familiar detrás de él. «La reunión del consejo está a punto de comenzar». Michei se volvió para ver a la doctora Elena Vázquez, ahora directora de Relaciones Interespecies, acercándose con una pila de tabletas de datos. Había envejecido en la última década, pero sus ojos todavía conservaban la misma curiosidad y determinación que los había llevado a hacer esa fatídica transmisión a los cosechadores. «¿Cuántas especies estarán representadas hoy?», preguntó Michei mientras caminaban hacia las cámaras de consejo. 47, respondió Vázquez, incluidas 3 civilizaciones que se creían completamente extintas hasta que el colapso del Nexo restauró sus patrones de conciencia a una existencia independiente. Michei asintió. La restauración de las civilizaciones absorbidas había sido una de las consecuencias más notables de sus acciones en Salón Prime. Cuando el constructo Nexo se autodestruyó, los patrones de conciencia que había estado almacenando no simplemente desaparecieron. En cambio, encontraron formas de reconstruirse utilizando la tecnología y los recursos de las especies supervivientes. Los Celani habían sido los primeros en beneficiarse. Cuando los patrones de energía de su población absorbida se integraron con los supervivientes, el colectivo Celani había pasado de 50.000 refugiados a casi 10 millones de mentes restauradas que habitaban nuevos cuerpos sintéticos. Otras especies habían seguido. Los Toren, que habían estado extintos durante más de 1000 años, ahora existían como seres de energía que podían interactuar con la materia física a través de sistemas de interfaz especialmente diseñados. Los Vex habían elegido reconstruirse como una conciencia colectiva que abarcaba múltiples sistemas estelares. ¿Alguna noticia de las flotas de exploración?, preguntó Michei. Se han restaurado 3 sistemas muertos más a la vida, informó Vázquez. La Caterina encontró poblaciones supervivientes en mundos que los cosechadores supuestamente habían esterilizado hace décadas. Resulta que los cosechadores nunca mataron a todos. Simplemente trasladaron a los supervivientes a instalaciones de procesamiento ocultas.
Michei sintió una familiar oleada de satisfacción. Cada población rescatada era una prueba de que su desesperada jugada había valido la pena. Entraron en las cámaras de consejo, donde se estaban reuniendo representantes de casi 50 especies. La cámara en sí era una maravilla de cooperación interespecies, diseñada para acomodar a seres que respiraban diferentes atmósferas, operaban a diferentes temperaturas y se comunicaban en docenas de formas diferentes. El consejero Tren estaba allí, por supuesto. Su colectivo Celani ahora controlaba 23 mundos restaurados y se había convertido en una de las organizaciones comerciales más poderosas de la galaxia. A su lado se sentaba el embajador Corx de los Toren, su forma de energía contenida dentro de un marco cristalino que le permitía interactuar con seres físicos. Pero la presencia más notable en la sala era el avatar del Nexo, una única conciencia que hablaba por todas las mentes que habían sido liberadas de control de los cosechadores. Aparecía como un holograma brillante que cambiaba constantemente entre las apariencias de diferentes especies. «Se abre la sesión», anunció la presidenta Walls. Había sido reelegida 2 veces desde la crisis de los cosechadores, y su liderazgo durante la reconstrucción la había convertido en una de las figuras más respetadas de la política galáctica. «Estamos aquí para discutir el informe final sobre la situación de los remanentes de los cosechadores», continuó. «Almirante Michei, por favor, infórmenos sobre los últimos acontecimientos». Michei se levantó y activó la pantalla central. Apareció un mapa estelar que mostraba el estado actual de la galaxia. Las áreas verdes indicaban civilizaciones restauradas. Las áreas azules mostraban nuevas colonias y asociaciones comerciales. Las áreas rojas marcaban las pocas fortalezas cosechadoras que quedaban. La red de cosechadores se ha reducido a menos del 5% de su fuerza anterior, informó Michei. La mayoría de los constructos restantes son unidades aisladas que operan sin coordinación central. Resaltó varias áreas rojas en el mapa. Estas fuerzas cosechadoras restantes no han mostrado interés en continuar su patrón previo de absorción de civilizaciones. Nuestra inteligencia sugiere que están intentando desarrollar nuevos protocolos que puedan procesar datos culturales caóticos sin un fallo del sistema. La forma de cristal del embajador Corx pulsó con luz azul mientras hablaba. En otras palabras, están tratando de aprender a absorber civilizaciones al estilo humano sin ser destruidos por las contradicciones. Correcto, confirmó Michei. Pero nuestro análisis indica que esto les llevará siglos lograrlo, si es que es posible. El avatar del Nexo cambió para mostrar un patrón de luces arremolinadas. Cuando habló, su voz contenía armónicos de docenas de especies. Los patrones de conciencia absorbidos coinciden con esta evaluación. El procesamiento colectivo de los cosechadores estaba optimizado para civilizaciones lógicas y organizadas. Adaptarse a culturas basadas en el caos requiere cambios fundamentales en su programación central. El consejero Tren se inclinó hacia adelante. «Almirante, ¿qué hay de las nuevas amenazas que hemos estado detectando?» Michei activó una nueva sección de la pantalla. «Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han detectado señales desde fuera de la galaxia. Parece que los cosechadores no eran únicos. Hay otras inteligencias colectivas operando en galaxias cercanas». Un murmullo de preocupación recorrió la cámara. La amenaza de nuevos enemigos tipo cosechador era algo que todos habían temido. Sin embargo, Michei continuó, ahora tenemos ventajas que no poseíamos hace 10 años. Tenemos una alianza galáctica de casi 50 especies, cada una contribuyendo con tecnologías y perspectivas únicas. Tenemos poblaciones restauradas con miles de años de experiencia luchando contra inteligencias colectivas, y hemos demostrado que incluso los enemigos antiguos y poderosos pueden ser derrotados con un pensamiento no convencional. La presidenta Gual se levantó. Lo que nos lleva al propósito principal de la reunión de hoy. Necesitamos decidir cómo responderá la galaxia a futuras amenazas. La doctora Vázquez activó su tableta de datos y comenzó a leer de unas notas preparadas. El Comité de Integración ha completado su análisis de las capacidades de defensa galáctica. Nuestras flotas combinadas ahora suman más de 10.000 naves, incorporando tecnología de docenas de civilizaciones. Miró alrededor de la cámara. Pero más importante, hemos desarrollado nuevos protocolos para una respuesta rápida a las llamadas de auxilio. Cualquier civilización que envíe una llamada de ayuda recibirá asistencia en un plazo de 30 días, sin importar la distancia o el peligro. El avatar del Nexo pulsó con colores cálidos. Esto representa un cambio fundamental en la cultura galáctica.
Durante miles de años, las civilizaciones sobrevivieron escondiéndose de las amenazas y evitando el contacto con otras especies. El éxito contra los cosechadores ha demostrado que la cooperación es más efectiva que el aislamiento. El consejero Tren asintió en acuerdo. El colectivo Celani propone formalmente el establecimiento de flotas de respuesta rápida permanentes estacionadas en toda la galaxia. Estas flotas serían financiadas y tripuladas por todas las especies miembros. Secundado, dijo el embajador Corks. El voto fue unánime. Michei sintió una oleada de orgullo mientras observaba a los líderes de la galaxia comprometerse a defenderse mutuamente. Esto era lo que esperaban lograr cuando respondieron por primera vez a la llamada de auxilio de los Celani. Hay un asunto más que discutir, anunció la presidenta Walls. Almirante Michei, por favor, infórmenos sobre el proyecto del memorial. Michei activó la sección final de su presentación. La pantalla mostró actividades de construcción alrededor de un sistema estelar restaurado que una vez fue el hogar de la civilización Vex. La construcción del memorial avanza según lo previsto, informó. Cuando esté terminado, servirá tanto como un monumento a las civilizaciones destruidas por los cosechadores como un centro de investigación para estudiar las amenazas de inteligencia colectiva. El memorial era quizás el proyecto más ambicioso en la historia galáctica. Representantes de cada civilización conocida, viva y restaurada, estaban contribuyendo a una estructura masiva que preservaría el patrimonio cultural de las especies extintas mientras servía como un centro de cooperación y aprendizaje. La inscripción ha sido finalizada, añadió la doctora. Vázquez dirá, nos escucharon, vinieron, la oscuridad terminó. Las sencillas palabras tenían un peso enorme. Representaban la transformación de una galaxia, de una gobernada por el miedo y el aislamiento a una basada en la cooperación y la ayuda mutua. Al concluir la reunión y cuando los representantes comenzaron a irse, Michei se encontró de pie con el consejero Tren y el avatar del Nexo. Almirante, dijo Tren, a menudo me pregunto qué habría pasado si la humanidad hubiera elegido no responder a nuestra llamada de auxilio. El avatar del Nexo cambió para mostrar patrones que recordaban la actividad neuronal humana. Basado en los patrones de expansión de los cosechadores, habrían llegado al espacio humano aproximadamente 47 años después de la destrucción del colectivo Celani. La humanidad habría enfrentado el mismo destino que las otras civilizaciones aisladas. Michei asintió, pero la humanidad no enfrentó ese destino, y tampoco nadie más, porque elegimos responder a la llamada. Miró a través de las ventanas de la cámara hacia el ajetreado puerto espacial más allá. Naves de docenas de especies cargaban y descargaban mercancías, pasajeros e intercambios culturales. La galaxia se había convertido en un lugar de comercio, cooperación y amistad en lugar de miedo y aislamiento. ¿Saben cuál es la mejor parte?, dijo Michei a sus compañeros. ¿Cuál?, preguntó Tren. Aún no hemos terminado. Todavía hay galaxias ahí fuera que podrían necesitar ayuda. Y ahora sabemos que cuando alguien pide ayuda, la respuesta puede cambiarlo todo. La doctora Vázquez se unió a ellos en la ventana. Las flotas de exploración ya se están preparando para misiones intergalácticas. Si hay civilizaciones en otras galaxias enfrentando amenazas como los cosechadores, no las enfrentarán solas. Michei sonrió mientras observaba a un grupo de jóvenes seres de diferentes especies trabajando juntos para cargar suministros en una nave de exploración. Eran la primera generación en crecer en una galaxia donde la cooperación era normal y el aislamiento era impensable. Almirante, dijo el avatar del Nexo, la conciencia colectiva de las civilizaciones absorbidas desea expresar su gratitud una vez más. Su especie eligió arriesgarlo todo por extraños, y esa elección salvó no solo a los vivos, sino también a los muertos. No lo hicimos por gratitud, respondió Michei. Lo hicimos porque era lo correcto. Tren colocó una de sus 4 manos en el hombro de Michei. Precisamente por eso la humanidad fue la especie capaz de cambiarlo todo. Mientras Michei dejaba la estación Unidad ese día, pensó en el largo viaje que los había llevado a este punto. Había comenzado con una simple decisión. Cuando alguien pide ayuda, respondes. Esa decisión había transformado una galaxia moribunda en una comunidad próspera. Había restaurado civilizaciones extintas y creado nuevas formas de cooperación que nadie había imaginado posibles. Pero lo más importante, había establecido un principio que guiaría a la galaxia por generaciones venideras. Nadie se enfrenta a la oscuridad solo.
En algún lugar del vasto cosmos, otras civilizaciones podrían estar enviando sus propias llamadas desesperadas de ayuda. Y cuando esas llamadas llegaran a las estrellas, descubrirían que la galaxia había aprendido la mayor lección de la humanidad. Cuando alguien necesita ayuda, respondes a la llamada. El memorial en Salón Prime pronto daría testimonio de esa verdad, tallada en piedra y energía y en la memoria colectiva de 50 especies. Nos escucharon, vinieron, la oscuridad terminó. Y en el espacio entre las estrellas ya se estaban preparando nuevas señales. No llamadas de auxilio esta vez, sino mensajes de esperanza y ofertas de amistad de una galaxia que había aprendido el poder de permanecer unida. La oscuridad había terminado. La luz se extendería a las estrellas.